Bienvenido al programa de Rey de los Reyes y el título de hoy se llama Nos preguntamos, ¿cómo puedo yo vivir como cristianos en medio de esta generación? Pablo inició a dar indicativos de la vida práctica de cristiano en el capítulo 4, la cual son el resultado de todas las doctrinas dadas en los capítulos 1 hasta el 3. En esta segunda sección de la carta, Pablo nos exhorta a vivir a la altura de nuestro llamamiento como cristianos. Recordemos, el contexto histórico de la carta no es muy diferente a esa cultura griego-romana como la de hoy en día. Y esto en el libro de Efesios. Las manifestaciones de la maldad puede que hoy sean más sofisticadas, pero sigue siendo la misma en esencia. En Efesios capítulo 4, los versículos 17 hasta el 19 dice así: Esto digo pues, yo afirmo juntamente con el Señor que ya no andes así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios, por causa de la ignorancia que hay en ellos, la dureza de su corazón, y ellos habiendo llegado a ser insensibles, es entregado a la sensualidad para cometer un alvidez, toda clase de impureza. En nuestro diario vivir en este mundo, cuando vemos la clase de pecado que había en esa época, nos damos cuenta que no es muy diferente a lo que tenemos hoy en día. Y sin embargo, ellos tenían la responsabilidad de ser santos, de conformarse a lo que el mundo dicta, la misma responsabilidad que tú y yo tenemos el día de hoy. Los cristianos somos diferentes, somos esencialmente distintos de aquellos que no son cristianos y debemos manifestar esa realidad en nuestro diario de vivir, independiente de la maldad que nos rodea. Eso es básicamente lo que Pablo está planteando en esta sección. No debemos andar como los no cristianos, como los paganos que no conocen a Dios. Ellos andan en la vanidad de su mente, nosotros no. ¿Por qué no debemos de andar así? Sencillo, porque somos cristianos, porque somos seguidores de Cristo. Y no es ese el modo de la vida que Cristo nos ha enseñado. En Efesios capítulo 4, versículo 20 dice así: Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Este es el secreto de nuestra fidelidad. El ser fieles a Dios no depende de que el mundo sea menos malo. El ser fieles a Dios depende del poder de Cristo en nosotros. Cuando Pablo dice que aprendemos a Cristo, lo recibimos en nuestro corazón, Él mora en nosotros por su Espíritu y ahora la gracia de Cristo es nuestra. Así que no importa cuando haya aumentado y siga aumentando la maldad, porque segura ha aumentado. Hace unos días nos dimos cuenta como esta maldad está cada vez peor. Capturaron al hijo de un narcotraficante en Culiacán, México. Pero en cuestión de minutos,
pusieron a toda una ciudad de rodillas para que soltaran a la narcotraficante. Personas sin el más mínimo respeto por la vida. Dispara a diestra y siniestra, no importando nada. Habían niños en medio de las balaceras. Es así que la maldad seguiría aumentando, pero no importa cuánto aumenten. Los cristianos seguimos teniendo el mismo stand de sanidad y la misma gracia divina para andar en santidad. ¿Y cuál es ese estándar? En la carta de Pablo, en Efesios capítulo 5, versículos 1 y el 2, dice así: sé pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andar en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, como fragante aroma. Una de las tentaciones que enfrentamos los cristianos hoy en día es la de tratar de mantener los estándares de nuestra fe en medio de una sociedad cada vez más corrupta y permisiva. Vemos la demanda que Dios pone sobre nosotros como creyentes, el llamado constante a ser santo, como nuestro Dios es santo. Pero por otro lado, vemos estándares que el mundo tiene, los valores anticristianos que el mundo promueve, lo difícil que resulta las cosas cuando nosotros tratamos de hacerlas correctamente y nos preguntamos, ¿cómo puedo yo vivir como cristiano en medio de esta generación? Algunos creen que no se puede, de que la única manera de sobrevivir es negociando un principio aquí, otra por allá. Ellos piensan que llevar los estándares de Dios es un fantasma irracional, simplemente inconcebible. Estos son otros tiempos, dicen, debemos de ser sabios y acomodarnos al contexto que nos ha tocado. Vivir de lo contrario, el mundo nos aplastará. Ellos dicen no se puede vivir como cristianos. Podemos ver a todas luces que ellos no han venido a Cristo. Ellos yacen muertos en sus delitos y pecado. ¿Por qué no están dispuestos a vivir bajo los estándares de Dios? Pablo dice simplemente en este texto, seamos imitadores de Dios. Es muy interesante que la palabra imitadores en griego es mimetes, de la cual también se desprende la palabra mímica, buena. De seguro estoy que ya sea en el juego o en una conversación, usted ha hecho mímica cuando imita a una persona y hace la mímica de esa persona, sus gestos, su forma de hablar, de moverse, su forma de gesticular. Es así que lo que Pablo está diciendo en este texto es que los creyentes deben de imitar a Dios en una forma consciente y deliberada. Debemos de tratar de copiar a Dios en una forma consistente y deliberadamente debemos de tratar de copiar a Dios. Si tú eres un creyente, un verdadero discípulo de Cristo, he aquí lo que Dios pide de ti. No se trata de una serie de reglas, una lista de cosas prohibidas y otras
de cosas permitidas. No, lo que Dios quiere de nosotros es que le imitemos. Es una norma repetitiva. Mateo capítulo 5, versículo 43 hasta 48. Dice así: habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seas hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos y injustos. Porque si amarás a los que te aman, ¿qué recompensa tienes? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, que hacen más que otros, ¿no hacen también lo mismo? Los gentiles, por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y en el libro de Mateo capítulo 5, versículo 43 hasta 45 dice así: habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seas hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre los malos y los buenos, y llover sobre justos y injustos. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 13, los versículos 34 y el 35 dice así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis a los unos a otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si los tienes amor los unos a los otros. Y en Mateo capítulo 5, versículo 43 hasta 46 dice así: habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seas hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre los malos y los buenos, y llover sobre justos y injustos. Porque si amas a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Emite amén como yo he amado, amén como yo os amé, imítenme a mí. En el 1 Corintios capítulo 11, versículo 1: ser imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Y en Filipenses capítulo 2, versículo 5: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. En el 1 Corintios capítulo 11, versículo 1 dice así: Pablo nos exhorta que tengamos la misma forma de pensar que tuvo Cristo. Tú y yo tenemos que pensar como Cristo. Cristo nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, dice Pedro. En el 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y en el 1 de Juan, capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Él es modelo a seguir. Así somos cristianos. La norma que debemos seguir es esta y no otra cual es. La que debemos de imitar a Dios. Nosotros no somos personas moralistas, no somos hombres morales y decentes.
somos imitadores de Dios. Eso no significa, obviamente, que los creyentes podemos imitar la omnipotencia de Dios o imitar su omnisciencia o autosuficiencia. Dios es Dios y nosotros nunca podremos llegar a ser como Él y hacer lo que Él hace. Nosotros no podemos crear un universo. Nosotros no podemos sostenerlo como hace Dios, con el suyo, días tras días. Nunca hubiésemos podido diseñar un plan de salvación como el que Dios diseñó para salvar a los pecadores, ni mucho menos hubiésemos podido llevarlo a cabo. No es en este sentido que nosotros debemos de imitarle a Dios. Eso está fuera de nuestro alcance, pero sí debemos y podemos copiar. Tenaz en vuestra ignorancia u carácter. Es en este sentido que nosotros los cristianos imitemos a Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 29, dice así: porque a los que de antemano conoció también, los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea Él primogénito entre muchos hermanos. Y en el primero de Pedro capítulo 1, versículo 14 y 15, como hijos obedientes, no es conformes a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y en el primero de Pedro capítulo 1 versículo 14 hasta el 16, como hijos obedientes, no nos conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sé santo porque yo soy santo. No un santo en la iglesia y un diablo en tu negocio. Sé santo en toda vuestra manera de vivir. Fuimos llamados a ser santos, a ser como Dios en todas las áreas de nuestra vida. Es por esto que los 10 mandamientos no son solo opiniones o opciones que podemos tomarlo o ignorarlo, porque el decálogo no es otra cosa que el carácter de Dios, y por los 10 mandamientos están vigentes porque son un reflejo del carácter de Dios, y Dios sigue siendo el mismo de ayer, hoy y para siempre. Es por eso que todo aquel que ama a Dios necesariamente ama su ley. Esas personas que ven la ley de Dios como una carga insoportable es porque probablemente no aman a Dios. Y en el libro de Salmos 119, versículo 97, dice así: cuando amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. El salmista amaba a Dios y por eso amaba su ley que refleja su carácter. Y en Romanos capítulo 7, versículo 22 dice así: porque el hombre interior me deleitó con la ley de Dios. Un verdadero cristiano se deleita en todo aquello que le refleja a Dios. Unos han malentendido la ley moral de Dios,
crean que esto bajo la gracia nos examinen de obedecer la ley moral de Dios. Pero en ningún lugar enseña tal cosa. Es cierto que no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. ¿En qué sentido? En que la ley ya no nos condena. Ya Cristo recibió en carne propia el castigo, el pago por nuestros pecados y transgresiones. Y en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 15, dice así: si me amas, guardarás mis mandamientos. El que no guarda sus mandamientos no lo ama, porque está mostrando con ello un rechazo al carácter mismo de Dios. No existe más necesidad que decir: yo amo a Dios, pero no me gusta como Él es. El que ama a Dios, ama su carácter. El que ama a Dios, ama su ley, y el que ama su ley desearía de todo corazón obedecerla. Eso no es legalismo. Es una obediencia que fluye de la fe y el amor. Le creemos a Dios, le amamos y por eso hacemos lo que nos dice. Muchos ven la ley moral que nos hace la vida más miserable y aburrida, como si Dios fuera un amargado y desde los cielos estuviera empeñando en decir que todo lo que nos gusta es pecado. Como si Dios dijera: estos hombres están contentos haciendo esto, no prohibamos eso. El que piensa así es porque no conoce a Dios. ¿Por qué? Para conocer a Dios y le ama sus mandamientos, no son gravosos, pesados, molestos. A menos que tú no ames a Dios. Y si tú no amas a Dios, tú no eres creyente. Quizás eres evangélico, pero creyente. Quizás un religioso, pero no un creyente. La ley moral de Dios no es una camisa de fuerza que nos esclaviza y nos hace la vida más miserable. En el libro de Salmos, capítulo 19, versículo 8, los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. Salmos 119, versículo 8. Tus estatutos guardaré, no me dejes en completo desamparo. Algunos dicen que no se puede ser tan fanáticos, no podemos seguirlas al pie de la letra. En Salmos 119, versículo 45 dice así: clamaré en libertad, porque me ha dedicado tus mandamientos. Es el pecado que esclaviza, no la ley de Dios. Un hombre puede ser feliz cuando puede ser santo. Y la santidad no es otra cosa que conformidad con el carácter santo de Dios. Porque seguir es tan normal de ser santo. En Efesios capítulo 5, versículo 1 dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Porque los cristianos debemos de imitar a Dios, porque somos sus hijos y el nuestro Padre. Y los hijos imitan a sus padres, para bien o para mal, habiendo nacido de nuevo por la fe en Cristo. Es él ahora uno de los participantes de la naturaleza divina. En el segundo de Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice así: por medio de las cuales nos han concedido sus preciosas y maravillosas promesas,
a fin de que por ellas llegues a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Efesios capítulo 4, versículos 22 hasta 25 dice así, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojes del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que seas renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistas del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablar verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros de unos de los otros. El creyente es hijo amado de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 1 dice así, sé pues imitadores, de Dios como hijos amados. Imagínate, Dios habla de nosotros. De la forma misma, sé que habló de Jesucristo. Este es mi Hijo amado. Mateo capítulo 3, versículo 17 dice así. Y he aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me ha complacido. De hecho, el Padre nos ama tal como ama a su Hijo. El libro de Juan, capítulo 17, versículo 23, dice así, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que lo amaste tal como me has amado a mí. De hecho, el Padre nos ama tal como ama a su Hijo. Nacimos en una relación amorosa con el Padre, la cual debe traer como resultado una demostración de amor a Dios por la manera en que vivimos. ¿Sería posible que exista un hombre que sea hijo amado de Dios, tenga comunión cercana con Él, y aún así sea un hombre indiferente, carente de bondad, de compasión, de ternura, de misericordia? ¿Sería eso posible? No. Mateo capítulo 5, los versículos 43 hasta 48 dice así. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seas hijo de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre los malos y los buenos, y llover sobre los justos y injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludas solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sed vuestros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. La pregunta sería en este Dios tu Padre. Imitarle en esto. Amar a los que te odian. Haz bien a los que te aborrecen. La pregunta es, ¿sería este Dios tu Padre? Imítale en esto. Amar a los que te odian y haz bien a los que te aborrecen. Por orar por aquellos que te persiguen y maltratan, porque eso es lo que hace tu Padre continuamente. Más aún, Él te ama a ti con un amor especial. Te escogió desde antes de la fundación del mundo, a pesar de lo que Él sabía de antemano que sería su enemigo. Envió a su Hijo morir por ti. Te cuidó y preservó
aun cuando estaba lejos de sus caminos. Y finalmente, en el momento indicado, te atrajo a Él con amor, paciencia y ternura. En ese momento te perdono y te perdona todavía todos tus pecados. Te dio vida eterna y cada día te llena de favores y misericordia, a pesar que tú sabes que no eres todo lo fiel que debe ser cuando al amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y con esto termino, mis hermanos, y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, repiten conmigo la oración de salvación y dice así: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que muriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias al Padre por salvarme, en el nombre de Jesús. Y en Sejal voy a hacer una oración de bendición para el pueblo de Dios y se consigue en el libro de Números capítulo 6. Los versículos 24 hasta 26 dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti tu rostro y ponga en ti paz. Con esto lo dejo, mis hermanos. Que Dios me los bendiga, me los guarden. Que tengan una buena noche, una buena amanecer. Y acuérdense a darle gracias a Dios por otro día más de vida. Y hasta la próxima. Amén.